Invitado va, invitado viene y las muchachas se entretienen. ¿Cómo estamos? ¿Cómo Tremendo. estamos hoy, Top, siempre al top. Hola, Pabli. Me Hola. encanta haber saldado mis deudas con vos para poder encontrarnos de vuelta acá. Te extrañé mucho. Ay. No te reconocía. al Mentira, cada vez principio. que no viene, cuando Pablito no está, Agustina lo bardea y cuando Agustina no está, Pablito la bardea. Es verdad. No crean nada de Las eso. Así mejores es nuestro amistades amor. son así. Es verdad. Nuestros Es mejores verdad. amores. Mientes. Tremendo. Bueno, ¿qué tal, Pablito? ¿Estás Bien, pronunciado, acá. puede ser? Insolado. Ah, bueno. Es una diferencia. Insolado. Ayer lo llevé a mi viejo a rendir el examen de manejo a Roca. No sé por qué nadie habla de lo mal gestionado que está el sistema de permiso, de licencia de tránsito de la Zapado. ciudad. Zapado. La reta, por favor. O sea, Malísimo. estuvimos 4 horas de las 9 de la mañana hasta a la 1 de la tarde. A la 1 del mediodía. Yo al sol no hay ningún lugar para que la gente espere. O sea, entra la persona a rendir y vos estás en la calle, en una zona que me gusta mucho Lugano, pero esa zona no está preparada para la espera. Claro. Claro. No es que hay un kiosquito que te puede comprar una coca, nada. No hay un café, no hay sillas, o sea, vos esperás y esperás tipo en la vereda, al sol, no hay un árbol, está toda la gente en una rotonda en el medio de Avenida Roca, con las motos y las cosas, pero sin lugar para sentarse. Me fui a Lugano 1 y 2 a pasear, que es un barrio que me encanta, pero que no hay cafeterías, no hay un lugar para... O sea, me senté en una plaza, me compré un agua mineral, y no hay muchos árboles tampoco. Y después me senté en el Parque de las Victorias, que está ahí enfrente, abajo de un árbol, así esperando, pero... Estoy insolado, estoy insolado, estoy insolado. No, yo cuando me di cuenta que estaba pasando, ¿viste? Cuando ya te empieza a arder la piel, Sí, sí, sí. dije, no, chau, Chau, ya me está. arruinó el día. ¿Pasó tu viejo o no pasó? Aprobó, Vamos. sí, sí, ¿A sí, la sí. primera? A la primera. Ah, qué crack. Pasa que Porque es él difícil. Es difícil, pero él anduvo mucho en la moto eléctrica, que ahora se reglamentó. Ah, mira. Antes no hacía falta registro para eléctrica, ahora sí, y fue a hacer eso, pero él ya el expertise, digamos, lo tenía. Claro. Ya la manejaba. Muy Ya la bien. manejaba. Muy bien. Un piluso para Pablito piden en el chat. Una La verdad, horita. chicos, ya saben que Algo. regalarle para su cumpleaños. Ey, que es mañana, Es mañana. Para todos los oyentes. ¿26? 26. Ay, la juventud. Se me fue. Mirá, Entonces se me 26. está yendo a poco. Se me está ¿Tenés yendo a poco. la misma edad o no? ¿Qué Claro, hago? pues yo ya cumplí en Claro, mayo. vos cumplías hace 26. un montón. Claro, somos del 96. Qué hijo de puta. Ah, Buah. bueno. Tremendo, Pablito. Pareces más grande igual, ¿eh? Estoy hecho pelota. Estás No, hecho porque sos mierda, como muy realmente. serio profesional. ¿no? Muchas gracias, ¿Será eso por es, eso? Esa camisa color sacachispas te queda hermosa. Muchísimas ¿No? gracias. Me Claro encantan que estos sí. colores. Que opinen en el chat. Honrar Bueno, los colores de Sacachispas. claro que sí. Vamos a hablar un poco de lo que el discurso de Cristina, ¿no? Exactamente. Porque tocó temas económicos, como siempre le gusta. Sí. Vamos a entenderlos un poquito acá, ¿no? Lo más interesante que dijo, o sea, Cristina habló de muchas cosas, pero económicamente mostró un gráfico incluso de la evolución del salario real con los picos durante los gobiernos peronistas. Hay un dato que me interesó mucho, que es que el pico más alto de participación del salario en el PBI fue con el gobierno de Néstor y Cristina, el segundo mandato de Cristina. Y me interesa pensar cuáles son las políticas que determinan la evolución del salario real y de qué origen son, digamos, y qué puede acompañar el crecimiento del porcentaje del salario en el PBI, que es el famoso 50-50, y cuáles son sus determinantes, ¿no? Ujú. Y en este caso, me parece que para el gobierno de Cristina, que es el que hace alusión, hay dos factores que son fundamentales, que son, por un lado, el dólar, porque no es lo mismo la participación del salario en dólares en el Claro. PBI. O sea, no es lo mismo discutir en términos de participación en salario real que lo que implica el salario nominal. Nadie habla de la participación del salario en pesos, sino que en general se determina en dólares, por lo que el tipo de cambio es un factor absolutamente determinante de ese porcentaje, de esa cifra. Claro, ¿cuánto tu salario significa en dólares? En dólares, Básicamente. y de eso, de lo que se produce en la Argentina. O sea, ustedes saben cómo se compone el PBI, o más o menos qué es lo que significa. A ver, contanos. El PBI, todo el circuito económico es circular. Se habla mucho del funcionamiento circular, el funcionamiento orgánico de la economía. Entonces, todo lo que se produce tiene que haber una identidad entre todo lo que se consume o lo que se ahorra. Todo lo que se produce y lo que se invierte, tiene que haber una identidad entre ahorro, inversión y producción-consumo. Entonces, el PBI se puede medir de distintas métricas, tanto por la producción como del consumo, por lo que se puede generar una comparación entre cuál es el valor salarial, o sea, el poder de compra, lo que ganan dentro del producto general, dentro de qué se lleva cada uno. No solamente lo que se produce, pues PBI es Producto Bruto Interno, digamos, pero también al mismo tiempo es una identidad con lo que se llevan Ujú. de esa producción. Es decir, cuánto de ese porcentaje es ganancia de los empresarios, cuánto de ese porcentaje es salario de los trabajadores y cuánto de ese porcentaje también es el salario mixto
que no es parte de los asalariados formales, digamos, pero a grandes rasgos es de lo que se produce en la Argentina, de la economía argentina, qué porcentaje o qué parte se llevan los trabajadores y qué parte se lleva quienes no trabajan, que son los empresarios, etcétera, etcétera. Y hay una discusión histórica que la trajo el peronismo, que es el famoso 50-50, que es una Argentina armónica, una Argentina que funcione, la mitad del producto, o sea, la mitad de lo que se produce y lo que se gana tiene que ser para el mundo de la empresa y la mitad de lo que se gana para el mundo del salario. Eso era uno de los grandes postulados del peronismo. Se acercó mucho el peronismo a esos números, pero el momento donde más se cruzó, según el gráfico de Cristina, no tuve la oportunidad de corroborarlo porque fue ayer, Claro. pero imagino que será cierto. El momento más importante, o al menos el mayor porcentaje alcanzado de la participación de los asalariados en el PBI es durante el gobierno de Cristina, y eso es algo a resaltar. Pero principalmente me interesa discutir qué políticas son las que llevan a eso. Y lo que yo creo y lo que se discute en general es que hay una determinación preponderantemente macroeconómica de ese dato o de esa construcción. Me refiero a macroeconómica en sentido de las variables que son tipo de cambio, niveles de inflación, estabilidad y demás, son mucho más determinantes que políticas más micro, como puede ser refuerzo de suma fija, acompañamientos específicos a los precios, control de precios y demás. Obviamente es el tipo de cambio, es la inflación los que tienen más efecto sobre eso. Y eso voy a un tercer eje de debate, que es qué es lo que tiene que hacer el Estado, cuál es una política efectiva para recuperar ese nivel de ingresos. Hay un factor que no se habla mucho porque en el diseño de políticas públicas no está tan presente, pero que es el nivel de sindicalización, el grado de organización de los trabajadores, que es algo que en general en economía hay muchas corrientes que lo ignoran, y en general, incluso dentro del peronismo, hay muchas corrientes políticas que lo ignoran, pero tiene que ver con el Estado efectivamente diseña un país y lo aplica, o el estado de situación de un país o el resultado en términos de distribución de poder es una construcción dialéctica que se da a partir de la puja entre distintos sectores de la sociedad que defienden sus intereses materiales y estratégicos. Yo abono por la segunda. Entonces, en ese sentido, no es únicamente el Estado, y ahí tal vez difiere un poco con las posturas del kirchnerismo más tradicional, no es únicamente el Estado que determina o que define qué modelo de país quiere o qué país quiere tener, sino que las fuerzas vivas que están dentro de la economía juegan, y claro, juegan de una manera determinante en función de qué capacidad tienen de disputar ese poder. Y a mí una duda que me quedaba, y esto te lo pregunto porque realmente es una duda, cuando eso, hablaba de su segundo mandato y nos mostraba este gráfico, y es una realidad, en ese momento era el salario más alto en dólares de Latinoamérica, pero mucho de lo que se le cuestionaba a eso era la sostenibilidad de esa situación, ¿no? Como es algo, eso es una burbuja que en algún momento se pincha, y eso efectivamente lleva a una crisis, ¿no? Bueno, ¿por qué? ¿Cómo es? Y eso efectivamente sucedió. O sea, el modelo que sostuvo el kirchnerismo durante mucho tiempo, que fue muy beneficioso en términos de un bienestar, que se pasa un paralelismo también con el 1-1, o sea, durante el 1-1 el salario en dólares de la Argentina, no tengo el gráfico a mano, pero por lo menos de los segmentos que tenían un empleo registrado, era alto, o sea, incluso se hablaba periodos donde la clase media argentina conoció los viajes a Estados Unidos, conoció el viaje exterior, traer productos de afuera. Yo creo que un salario alto en dólares para un país como la Argentina tiene consecuencias positivas en términos del consumo y en términos de cierta noción o cierta trayectoria de entendimiento del bienestar. Yo creo que el bienestar no tiene que ver necesariamente con, o por lo menos no únicamente con los niveles de consumo, pero sí tiene una consecuencia bastante negativa para la industria nacional. O sea, si uno tiene los bienes extranjeros, o sea, los bienes del resto del mundo, que a veces incluso parten de condiciones de competitividad o de productividad mucho más altos que los nuestros, no necesariamente por productividad, igual sí, también, o sea, hay países que tienen una industria mucho más desarrollada que la nuestra en un montón de sectores, y otros países que aprovechan condiciones de trabajo más malas, peores que las nuestras para ser competitivos, con las que nosotros no podemos competir. O sea, y en ese sentido, un dólar barato
tiene consecuencias negativas para la industria nacional. No sé si se... Sí, no por sé la si- capacidad productiva que tenemos, nunca puede estar al día de un salario en dólares tan alto. Entonces, y la herramienta más estructural y más universal para equiparar esas productividades es el tipo de cambio. O sea, una economía como la coreana, por ejemplo, tiene en muchísimas industrias, es mucho más productiva que la nuestra, e incluso en algunos sectores todavía tiene salarios que están atrasados de la con respecto a la nuestra. Habría que ver bien en cuáles y todo. Ahora Corea subió mucho el nivel salarial los últimos 20 años, pero va a tener naturalmente mayor capacidad de instalar sus productos en el mercado que la industria argentina en algunos sectores. Hay sectores donde la industria argentina es muy competitiva, pero no es la mayoría. Eso, complementado con políticas proteccionistas y políticas de incluso fomento a la productividad de la industria, puede tener algunos matices, pero a grandes rasgos, un tipo de cambio alto y un salario en dólares alto puede llegar a ser perjudicial, como lo fue en los 90 y como incluso tuvo algo que ver con la no sustentabilidad del modelo de kirchnerismo, con eso. Y también con la macroeconomía. Es decir, porque una de las primeras implicancias que tiene eso es la sustentabilidad en términos de política industrial, pero después de política macro. O sea, cuántas reservas tenés, cómo sostenés el peso de ese nivel, cómo sostenés... Claro, porque para que eso se sostenga vos tenés que, por ejemplo, tener, no sé... por Muchos decirlo dólares. Eso, claro, exportar tus productos y tener como ingreso de divisas para sostener Exactamente. esos salarios. Y tener salarios altos en dólares también es relativamente no, es negativo para las exportaciones. ¿Por qué? Porque los bienes argentinos son más caros en el exterior y porque los bienes extranjeros son más baratos para los argentinos. Claro. Un entonces tipo de no hay cambio alto competencia. es negativo para la balanza comercial. En general, shit. en la teoría económica más mainstream, se estudia las devaluaciones como algo totalmente expansivo. Acá no pasa por muchos otros factores que Claro. después lo podemos ver, pero se habla de la devaluación como una herramienta de expansión en la industria nacional. ¿Por qué? Porque los bienes extranjeros pasan a ser más caros y los bienes nacionales pasan a ser más baratos para los otros. Entonces competís mejor. En la Argentina y en América Latina las devaluaciones suelen ser recesivas. Y eso es toda una innovación que trajo el pensamiento económico latinoamericano al mundo, que fue muy positivo para entender por qué las políticas que recomendaba el FMI en los 60 y los 70 no funcionaban. Claro. Diciendo, bueno, acá la estructura económica está desequilibrada, es dual, un montón de factores que tal vez no son los que tenemos que discutir ahora, pero sí el impacto de las devaluaciones suele ser recesivo acá. Pero, sobre todo pensando en lo macro, pues escuché muchos economistas que le salieron a contestar a Cristina diciendo, sí, fue buenísimo el gobierno en términos de salarios reales, pero rompiste la macro por muchos años. Yo no sé si el modelo del kirchnerismo rompió la macro, me parece que no estoy de acuerdo con eso. Un montón. En parte porque dejó un país parcialmente desendeudado, que en términos de la historia moderna argentina es algo particular. O sea, no es que uno dice, sí, bueno, dejó un país desendeudado, que debería ser lo normal. No es normal en la historia argentina no tener Claro. una acumulación de deuda, y eso en términos de política macroeconómica es mucho más determinante, tal vez. Porque te da lugar a efectivamente poder producir de otra manera, ¿o no? Exactamente, poder producir de otra manera, poder endeudar de otra manera. El endeudamiento sostenible y sustentable Es bueno. es algo que los países Ujú. usan, una herramienta Claro. de política que los países usan diciendo, bueno, yo necesito financiar, no necesariamente el Estado, sino necesitamos financiar la producción de una determinada manera, bueno, accedemos al crédito internacional para generarlo, que el crédito es algo que es positivo, el crédito sano y el crédito responsable. Un endeudamiento de 50.000 millones de dólares en 3 Que no se años. invirtió en absolutamente nada. Que te pues la negativo. fugaste y la Claro. gastaste en campaña. Exactamente, te rompe. Y yo creo que se habla muy poco y se discute muy poco seriamente los efectos que eso tuvo para el desarrollo económico argentino de los próximos 20 años. Pero Se discute muy poco y se investiga muy poco, ¿no? Porque hay causas judiciales al respecto y no hay investigaciones concluyentes. y no hay hasta el día de investigaciones hoy. concluyentes. Y no creo que las haya. Y Claro. posiblemente no las haya. Y es cierto con eso que se culpabiliza demasiado a una política macroeconómica, que es cierto que no fue la mejor en términos de sostenibilidad, y también se podría haber hecho algo. Yo creo que se le echa mucho en cara al segundo gobierno de Cristina, que con una situación que era muy favorable podría haber encarado un sendero de desarrollo más a largo plazo. Sí, claro, a largo plazo. Que eso es Total. cierto. Y que incluso en lugar de
hizo una discusión que yo tampoco estoy tan de acuerdo, como que se priorizó la distribución del ingreso por sobre el crecimiento. Yo no sé si estoy de acuerdo con eso, me parece que la distribución de ingresos es positiva para el crecimiento, Claro. Total. pero se le achaca mucho que priorizó una política de salarios reales altos, de salarios altos en dólares, e incluso descuidando la sostenibilidad macro con las reservas internacionales y demás, por una cuestión casi electoral. Se habla del populismo como el reparto de, como que la priorización del salario real por sobre el crecimiento económico, y yo creo que no hay una dicotomía ahí. Claro, es un Sí. falso debate. Ujú. Y si alguien rompió la macro argentina, claramente no fue el gobierno del No. kirchnerismo, sino... Y sí también hubo discusiones que eran muy interesantes, por ejemplo, como la de los fondos buitre, que llevaba el kirchnerismo de una manera muy interesante para el plano internacional, que Bueno. es, vamos a discutir la manera en la que se estafa a los países, se extorsiona a los países desde las finanzas internacionales, que diera una oportunidad histórica muy buena para subir un escalón en el debate internacional al respecto. Eso me Totalmente. parece incluso como responsabilidad histórica mucho más grave que la no sustentabilidad macro que se le atañe al kirchnerismo. Asimismo, decir que el segundo gobierno de Cristina fue bueno en términos estratégicos es muy generoso también. Porque tampoco tuvo mucho... Pues la economía efectivamente no creció. Claro, es que es un poquito esto y un poquito aquello, ¿no? Como que en estas cosas, ponerse en un debate tan binario, tan dual de es por acá o es por allá, termina siendo incompleto, ¿no? Sí, y sobre todo pensando en que quienes más la cuestionan después tomaron el gobierno, o sea, tomaron democráticamente el gobierno y tuvieron una gestión que fue muchísimo más dañina. Pero me interesa ser, por ahí Rochi me dice que tengo Sí, antes de que se le caiga el brazo a Rochi. antes de que Rochi dispare, que es qué tipo de políticas se puede hacer el Estado ahora para recuperar un nivel de una mejor participación de los asalariados en el PBI. Y para mí lo Me más interesa. expansivo que puede hacer el Estado ahora es la estabilidad macro. No solamente políticas de control de precios, de suma fija salarial, políticas que atacan al problema en lo micro, sino un tipo de cambio estable y controlar la inflación es mucho más positivo para los trabajadores, y eso tal vez se alcanza, esto lo digo para que no me maten también, pero que se alcanza con políticas de control presupuestario del Estado, no con un ajuste brutal a la educación, la salud, etcétera. No hablo de eso, sino de darle más eficiencia al presupuesto del Estado, que me parece positivo. Puede ser más efectivo en función de controlar la inflación y estabilizar la macroeconomía del país para el salario de los trabajadores que políticas expansivas de gasto público. Yo creo que la Ajá. Argentina no necesita, Ok. no es eficiente o no es estratégico para el desarrollo económico argentino políticas expansivas de gasto público hoy, al menos como se piensan tradicionalmente. Y esto tiene que ver, por ejemplo, porque me hiciste acordar algo que ella dijo en su discurso ayer y que fue como, la verdad que tenés razón, que dijo, miren que yo en el 2020 dije, va a haber crecimiento, pero que este crecimiento no se lo lleven 4 vivos, y efectivamente terminó sucediendo. Y, fue Exactamente. como, y en ese momento todavía no estaba todo roto el frente de todos. ¿Tiene que ver con Exactamente. eso? Tiene que ver con eso, y yo eso lo vinculo más con qué pasó con el saldo comercial positivo que hubo, porque la política salarial que podría hacer Cristina o que hizo Cristina, no sé si es muy distinta en términos de en lo micro o en lo interno que la política salarial que tuvo este gobierno. O sea, sí introdujo innovaciones muy interesantes como la asignación universal, la moratoria previsional. Creo que la moratoria previsional es muy poco valorada para lo que fue en términos de Sí, la verdad. bienestar de personas que no aportan. Pensando en la discusión que tenemos siempre de cómo mejorar la vida o el valorizar la vida de quienes no están en el trabajo formal por una ¿Cómo cuestión. ampliar derechos? Cómo ampliar derechos. Básicamente, ¿no? Y cómo incorporar en la mesa de discusión del salario, del bienestar y demás a quienes están excluidos del mercado formal de trabajo. Bueno, la moratoria previsional es eso, es vos trabajaste pero no aportaste en blanco, bueno, igualmente Sí, tenés el Estado una te lo jubilación. reconoce. Exactamente, eso me parece maravilloso. Creo que la política que más puede cuestionar Cristina en términos de gestión del crecimiento es qué pasó con las reservas del saldo comercial positivo. Habla Cristina mucho del Festival de Importaciones, pero no sé si es precisamente las importaciones en lo que se fue ese saldo positivo en dólares, sino en el pago de la deuda de las empresas que se endeudaron durante el macrismo. Ah.
que ahí es donde uno puede ser mucho más tenaz con el frente de todos. Y creo que no se discute tanto tampoco. Debe haber muchas presiones para que no se discuta tanto. Totalmente. Pero me parece que ese es el eje de la cuestión, como decir, bueno, ¿qué pasó? Y creo que ahí es donde Cristina podría ser más enfática. Bien, bueno, interesante. Da para hablar muchísimo más, pero La los tirana. tiempos... No, pobre Rochi, pero los tiempos están cortos y todavía falta Maca que nos venga a traer todas las recomendaciones para hacer una buena maratón el fin de semana. Qué bien. Pablito, muchas gracias. Muchas gracias. a Pará, ustedes ¿nos vemos siempre. el martes post partido o qué? Upa. No lo pensaste, pensalo. Porque me digan, gustaría que hablemos ¿de de qué la economía del partidos son? mundial, algo Uy, me de eso. encanta, Why not? Me ¿no? encanta. Hay mucho sobre eso. ¿Hay mucho? Puedo traer. Bueno, bien. Yo los martes no sé qué pasa, no sé cómo me llaman los martes, pero... ¿Qué habrá pasado, ¿Qué no? habrá Qué loco. pasado? Que de repente el tipo piensa que no. Perdón, pero ¿dónde no viene un martes y estás? Ah, bueno, es verdad. Pero igual también las otras veces viniste jueves y no estaba. Es Sí, verdad. es cierto. Pues, estás viniendo los jueves, de hecho, Rochi te dijo, bueno, ¿por qué no venís los jueves? No, yo No, quiero ir yo el vengo martes. los martes, claro. Pero después no puedo venir los martes. Bueno, Así somos. Que haga lo que quiera. Los rubios no piden permiso. Vamos a escuchar un temita corta y ya volvemos con la columna de Maca. Gracias, Pablito. Gracias a todos. Voy arrastrando